Ya la semana pasada pudimos despedirnos de Pasión de Gavilanes 2, ya pudimos ver el final de esta historia que no le fue muy bien en rating, pero que en realidad a mí me gustó. En el primer video que les subí de esta historia les comentaba que era muy lenta al principio, pero después tomó un camino muy interesante. Por eso hoy les voy a comentar qué me pareció el capítulo final y toda la historia en su conjunto. Pero antes de empezar a hablarles de eso, les recuerdo que vayan y me sigan a Instagram jmano.díaz, que abajo les dejo un link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme. Como la historia tuvo poco rating, no le favoreció mucho en los números a Telemundo, se dijo que fue recortada para poder salir rápidamente de ella, así que hay situaciones que vemos que avanzan muy rápido o que no se entendieron del todo, pero cuando la suban a Netflix, que creo es el mes que viene, allí sí la van a subir completa. Y el final fue muy abierto, lo que pareciera indicar que podría haber una tercera temporada, pero si es por Telemundo, yo no creo que tenga una tercera temporada porque los números no fueron nada alentadores. Pero seguramente si en Netflix sí funciona así como funcionó Café con Aroma de Mujer, acá sí retomen fácilmente una tercera temporada solo para Netflix, como pasó con series como La Casa de Papel, que fue cancelada en España en televisión abierta porque no les funcionó, pero como funcionó en Netflix, entonces la alargaron 3 temporadas más. Puede que suceda lo mismo con Pasión de Gavilanes, que ahora la estrenen en streaming y sí funcione y sea un exitazo en este medio. Que como comentaba Natasha Klaus, que concuerdo totalmente con ella en esa entrevista que le daba a People en Español, ella decía que Pasión de Gavilanes 1 está todavía muy vigente por el hecho de que está en streaming, mucha gente la vio recientemente y además Telemundo la repitió también hace poco, y volver con la historia pero ahora en una segunda temporada y notar ese cambio abrupto que hicieron fue muy choqueante para mucha gente, y eso no se sentía como Pasión de Gavilanes, porque si bien pasaron 20 años desde que se estrenó la primera temporada, para muchos es como si hubiese terminado hace un mes, hace 2 meses, porque está en streaming y la repitieron en Telemundo. Y ese cambio fue muy abrupto en todos los aspectos, incluso en la iluminación. La iluminación es mucho más oscura que el original y tiene ausencia total de la comedia que sí tenía en la primera parte, y que es uno de los puntos que yo más noté en las redes sociales, que la gente se quejaba porque no había comedia. Incluso el abuelo Martín ya no dice su famosa frase "las pelotas del marrano". En ninguna parte dice esa frase y no es tan cómico como en su primera parte. Sí me gustó el personaje, pero también muestran al personaje ya en una etapa mucho más senil que en su primera temporada, porque ya debe tener como 90 y tantos años en la ficción, y entonces ya no es tan elocuente como en la anterior versión, pero igual fue un muy buen personaje. Telemundo quiso dar una segunda parte mucho más moderna, mucho más adaptada a los nuevos formatos televisivos, pero no le funcionó para nada por el hecho de que era muy reciente todavía para el público la primera parte. Si fuese una serie de televisión, por ejemplo Lost, que tiene como 10 temporadas, si vemos la primera temporada y vemos la última, esa serie se convirtió en otra cosa, que hasta le metieron ciencia ficción, pero hubo 9 temporadas previas donde la historia, los personajes y la trama fueron avanzando poco a poco, y el cambio no se vio tan abrupto como se nota acá en Pasión de Gavilanes de la temporada 1 a Pasión de Gavilanes 2. Capaz si esa segunda temporada lo hubieran dividido en 2 partes y la primera parte hubiese sido más apegada a la principal, el público la habría recibido de una mejor manera porque habría digerido muchísimo más fácil todos esos cambios. En un principio se pretendía que la historia girara en torno a los nuevos personajes, pero en realidad ninguna historia de los personajes nuevos avanzó y concluyó de manera efectiva. Todo se centró mucho en Juan David y Muriel, y en realidad ese romance nunca avanzó, nunca se profundizó, y aunque terminó en una boda y digamos que en teoría el romance concluyó, no, en realidad ese romance nunca avanzó, nunca fue realmente emocionante y nunca nos dio nada. Ninguna historia concluyó, ninguna historia fue realmente emocionante, a excepción de Gaby, que ese personaje sí estuvo muy bien desarrollado y emocionó. Como les mencioné en el otro video, Yare Santana acá se lució con este personaje, pero en sí su historia nunca la terminaron de desarrollar a profundidad.
Con los dos mellizos de Norma tampoco pasó nada. En un principio nos muestran unos chicos conflictivos que nos caen muy mal, que son acusados de un homicidio, pero tampoco eso se desarrolla adecuadamente. En una etapa pareciera que se olvidaron de su trama del asesinato y luego al final la retoman para cerrarla, pero se nota así, como que se olvidaron y luego la retomaron de manera rápida para darle un cierre, y esos mellizos no avanzaron y no lograron mostrarnos una historia verdadera con ellos. El público quería las historias centrales de las tres parejas centrales de la primera etapa, y aunque fueron cortas, fueron mucho más emocionantes que la de los personajes secundarios que agregaron. No tenía sentido agregar tantos personajes secundarios y darles importancia, porque ya los principales eran sumamente interesantes y fueron los que mantuvieron la historia, porque la poca gente que vio esto en televisión abierta la miró por esas parejas principales que siguen emocionando al público, y se notó mucho cuando regresó Franco que la gente en todas las redes sociales convirtió la novela en tendencia, porque todo el mundo quería ver a esa pareja. Todos queríamos ver a las parejas centrales con problemas reales y no tan superficiales. O sea, superficiales en el sentido de que no indagaron mucho en esos problemas, como el problema de Franco, que sí, está bien que el actor no quiso participar en toda la historia, pero su trama fue poco desarrollada. La trama de Juan también fue muy por encimita, ya no era un Juan que conocíamos, sino era un Juan totalmente diferente, y la trama de Oscar tampoco es que se haya desarrollado muy bien. En general, esta segunda temporada, como lo dijo Natasha Klaus, no le dio al público lo que el público quería. Se buscó hacer una historia diferente. No entiendo por qué, si ya sabían que a la gente le encantó la primera etapa y la gente quería ver una continuación de esa primera etapa y no ver una historia nueva. Obviamente iban a cambiar las situaciones, pero tenían que seguir el hilo de la primera etapa, que fue la favorita del público. No mi telenovela favorita, pero sí la favorita de mucha gente que quería seguir viendo esas historias con los mismos perfiles de cada personaje y no darnos unos personajes tan diferentes como en el caso de Juan. Pero a pesar de todo esto, la historia se vuelve interesante, separándola de lo que fue Pasión de Gavilanes 1. Si te ves esta, como en mi caso, que yo me vi esta, pero yo no me vi al 100% la temporada 1. La temporada 1 yo me vi capítulos sueltos, me lo miraba hoy, después pasaban 2 semanas y la retomaba, después me veía 2 capítulos y la retomaba 10 capítulos después. No le llevaba un orden porque no era mi telenovela favorita. En cambio, esta segunda temporada me la vi de principio a fin, religiosamente cada capítulo, y me gusta porque la veo como una historia distinta a la anterior y no le presté tanta atención a la secuencia que debería seguir por lógica de la primera. Así que en mi caso a mí me encantó por eso, porque no soy fanático de la primera, pero entiendo perfectamente que la gente que ama la primera temporada no se siente identificada con esta segunda, porque es otra cosa. Cuando la suban a Netflix, capaz va a obtener un público nuevo que no vio la primera temporada o que no le interesó la primera temporada, ahora le interesa esta y le va a gustar, porque es una historia que maneja muy bien el suspenso. Julio Jiménez maneja el suspenso de una manera increíble y acá lo logra muy bien, y las actuaciones son espectaculares. El elenco sí está muy bien elegido, fueron muy bien dirigidos y nos dieron historias y actuaciones creíbles. A esta temporada yo le daría un 8 de 10 porque sí me parece una buena historia, pero independiente de lo que fue la primera temporada. Si la evaluamos comparándola con la primera temporada, ahí va a salir como con un 5, porque no conserva prácticamente nada de la primera, más allá del nombre de ciertos personajes y del título de la historia, porque incluso hasta el estilo de la tipografía la cambiaron en el segundo nombre. Rosario Montes, como les mencioné en el primer video que les subí de esta historia, a mí me encantó. Siento que es un personaje maravilloso que vino muy recargado en esta segunda etapa, pero también se fue desdibujando en la historia y perdió la fuerza que tenía en los primeros capítulos. Luego no supimos qué pasó con el personaje que nos mostraron, porque después se convirtió en algo sin sentido. Es un personaje que me parece está interpretado maravillosamente. Sharik León lo interpreta muy bien, pero no fue tan a fondo su trama y se volvió un tanto aburrida, aunque al final nos deja muy emocionados porque queremos ver qué va a hacer con Samuel. Al final, cuando le organiza esa cena a Samuel, pero ella dice que lo que va a hacer es vengarse, dominarlo y tenerlo a sus pies. Ahora queremos ver cómo ella va a lograr eso, pero terminó la historia. Eso lo debió hacer en esta temporada y haber adelantado mucho más, porque
Si no, su historia se volvía ya sin sentido, no tenía nada más que hacer que estar detrás de Juan David cuando ya a Juan David ella no le interesa en lo absoluto. Si hubiesen metido esa venganza que ella quiere con Samuel, habría sido más interesante y la historia se habría hecho mucho más emocionante, pero seguramente el escritor tenía esto planeado para una tercera temporada si se hiciera, y que yo creo que se va a hacer, pero para Netflix. Ustedes cuéntenme si les gustó, si la vieron o van a esperar que se suba a esta plataforma para poder mirarla, y si creen que va a tener una tercera temporada. Yo creo que va a ser un exitazo como fue Café con aroma de mujer, porque ya sabemos que las telenovelas actualmente no están funcionando muy bien en televisión abierta, pero sí son muy rentables en las plataformas de streaming. Los voy a estar leyendo acá abajo, déjenme todas sus opiniones sobre Pasión de Gavilanes 2 y vamos debatiendo. No olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejo un link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle clic en suscribir y activen la campanita. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.